pues gestada la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial que está en proceso, resulta que en la segunda mitad del siglo XIX hay otras actividades que también se están desarrollando y un movimiento más, aparte de los que hemos visto, que está abriéndose paso también en Europa, y eso se le llama modernismo. El modernismo tiene que ver con la época victoriana, que seguramente ya habrán escuchado. Es una época en la que se romantiza bastante, es protagonista en muchas películas, en muchos libros. Obedece a una estética también en la que el color oscuro, especialmente el negro, los grises, son parte de la estética. Es la época en la que aparece la fotografía, el daguerrotipo primero. Bueno, antes del daguerrotipo aún hay algo más, hay placas que se hacían con químicos, luego el daguerrotipo, luego la primera fotografía, luego vienen los hermanos Lumière y aparece el cinematógrafo, es decir, una imagen a color, y pues todo eso tiene que ver con esto, con lo que se llama época victoriana. El nombre del, de esta época o de esta era victoriana, como se le llama también, tiene que ver con el reinado de la reina Victoria I de Inglaterra. Ella, por cierto, como Inglaterra tiene colonias en diferentes partes del mundo, una de esas ya la perdió, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Estados Unidos se independizó de Inglaterra, pero afianza otras colonias en África y la India. La India básicamente es territorio inglés para esta época, y por eso se dice que la reina Victoria de Inglaterra es al mismo tiempo la emperatriz de la India. Acá, justo a finales del siglo XIX. ¿Qué encontramos con la era victoriana o la época victoriana? Pues primero que coincide con la reina Victoria. Es el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, Irlanda. Hay una actitud y sensibilidad bastante grande hacia el arte en estos lugares, y en parte de Europa también. Francia es un lugar bastante importante para esto. Se diseña todo atendiendo criterios de cultura y del espíritu y además valores. Abundan las imágenes de doncellas, cachorros, flores y un gusto por los ornamentos góticos. Vean aquí donde va a ir apareciendo lo gótico. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los colores que la época victoriana busca son los oscuros, especialmente negro y grises? Entonces, el gusto por el gótico aparece acá, a finales del siglo XIX. Entonces, acá van a tener una diapositiva que les explica un poco sobre esto que les estoy mencionando. No voy a detenerme acá, puesto que quiero que veamos más bien ejemplos de lo que se hacía en esta época. Una vez se tenía fotografía, la cámara fotográfica, entonces comienzan a hacerse muchas cosas extrañas. Una de esas son las llamadas fotografías post-mortem. ¿Ven acá? Estos dos jóvenes de acá arriba están muertos. Estos. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, ahí atrás se alcanza a ver un pedestal, como un perchero. Los cuerpos se amarraban de la cintura y de la espalda a estos percheros para que no se cayeran. Y bueno, se ubicaban como posando para tomarles una última fotografía. Los ojos en muchos casos eran dibujados o pintados sobre los párpados cerrados para que se vieran naturales a la hora de tomar la fotografía. Este que está sentado acá en la silla igual es un niño muerto. Esta, por ejemplo, es este par de niñas. Esta niña de acá está muerta, y el gusto pues por tomarle foto, la última foto, como una manera de perpetuar pues la memoria del fallecido. Tenemos otros más. Vean en este caso, los padres que posan junto con dos bebés muertos. Acá están con las cajas a la par y sus niños vivos alrededor. Es otra igual. El niño que está atrás está muerto. Y la niña pues se nota que no estaba muy a gusto ahí y para tomarle la fotografía. Hay muchas de estas, pues fíjense que le hace contarles como manera de curiosidad que en un libro que tenía mi abuela hay una fotografía de estas, de una niña fallecida, una fotografía como de 1 pulgada por 1 pulgada, fotografía muy pequeña, nadie sabe quién es la niña, y pues ahí está. Seguro que ustedes
se hurgaran en las cosas de sus abuelos o bisabuelos, algo aparecería por ahí de esto, porque era como una moda, y esa moda tiene que ver justamente con la cultura victoriana o la época victoriana. Veamos que se les cosían los ojos, no, le pintaban ojos encima, o sea, cerraban el párpado estaba cerrado, ¿verdad? La persona estaba muerta, entonces sobre el párpado le dibujaban ojos. En algunos casos se los abrían, en otros casos se los cerraban, imagino les pegaban para que el ojo no se abriera. Hay bastantes, eso hay mucho sobre eso y tiene que ver con la época victoriana. Esa es la estética del momento y es una costumbre de que ayudaba a la gente a superar también la muerte de los seres queridos. Dice Sofía, yo personalmente siempre me da mucha tristeza que se hiciera esto. Para la época no era tanto así, fíjense. Era bastante entendible para ellos, puesto que tenían una herramienta que les permitía recordar a alguien hasta la eternidad. Ahora selfies se toman, ¿verdad? Con el muerto. Está el muerto en la caja, agarran la cámara del teléfono y toman una foto con el difunto atrás. Dentro de 100 años les aseguro que la gente va a estar hablando acerca de eso, de las fotografías que se tomaban. No termino de entender por qué se hacía eso. Costumbres que se aparecen justo por la idea de superar el duelo y aprovechando pues el recurso que se tenía de la fotografía. Especialmente porque la mayoría de niños pequeños, no tanto, hay también imágenes de adultos, aquí no les coloqué de adultos, pero también sucedía lo mismo con los ancianos o con jóvenes adultos. Y quizá por el surgimiento de la fotografía, sí, tiene que ver con el surgimiento de la fotografía. Faustino dice, imagino que por la foto y cine comienzan las escenas de miedo, que antes de miedo o terror se miraban de otra manera. Eso también es correcto. De la fotografía pasó al cinematógrafo, que es el aparato a través del cual se generaba pues la imagen en movimiento. Acá algunas fotografías de la época, algunas fotografías que se retocaban, como estas que ven acá, se pintaban porque no había color, las fotografías eran en escalas de grises. Yo personalmente prefiero estas fotografías de época que cuando me dicen, miren, esta la restauraron y le agregaron color. Para mí se vuelve ya artificial, estas son como más auténticas. ¿Y qué es lo que vemos en esta fotografía? Miren, muchos niños que trabajaban en las empresas de minería o en las fundidoras. Y pues prácticamente les daban nada más una porción de comida quizá al día. Eso era el pago. Y si les pagaban, pues les pagaban bastante poco. Entonces, por eso las reivindicaciones que veíamos con el realismo, pues tienen que ver con esto. Y con también el papel de la mujer. Dentro del desarrollo del trabajo. Esta es una máquina para hacer ejercicios victoriana. O sea, ¿por qué decimos victoriana? Porque corresponde a la época del desarrollo de la cultura victoriana, que es el periodo de duración del reinado de la reina Victoria I de Inglaterra. ¿Qué más? Bueno, acá van a tener un diagrama que les muestra los diferentes inventos, el telar mecanizado, la máquina de vapor, la locomotora de vapor, la primera cinta transportadora, que eso por cierto es la segunda revolución industrial, cuando aparece la electricidad, una central eléctrica comercial, es acá, vean, estos dos están vinculados. Thomas Alva Edison patenta la bombilla, o sea, no la inventa él, pero él la inscribe como una patente propia y ahí aparece pues ya el uso de la bombilla incandescente, que es la primera que se utiliza. Luego el primer automóvil, finales del siglo XIX, y la transmisión de radio también, siglo XIX. Entonces todo eso tiene que ver con la época victoriana. Es una época de mucho trabajo, es una época que se mira como les decía hace rato, cuando hablamos del romanticismo, se veía con muchos aspectos positivos hacia el futuro, porque las máquinas se suponía comenzaban a dar mucho de lo que la gente necesitaba. Sin embargo, también es una época de bastante explotación. Nace también en esta época, recuerden, el capitalismo, acá es donde ya viene el sistema económico pues, que tenemos aún actualmente. Y este es el tipo de arte que se desarrolla en esta época, el denominado Art Nouveau. El Art Nouveau significa arte nuevo, es una voz francesa que significa arte nuevo.
tiene diferentes nombres. En España, por ejemplo, se llama modernismo, y así en otros países de Europa pues se le conoce con diferentes nombres, pero ese es el otro movimiento que les decía, aparece paralelo al realismo, al romanticismo y a las últimas etapas del neoclásico. El neoclásico aquí sí ya está terminando, y entonces todavía tenemos romanticismo y realismo, y el Nouveau comienza a hacer incursión en el mundo. Son alrededor de 50, 60 años en los que el Art Nouveau pues determina bastante de lo que se hace en cuanto a diseño también. Bueno, pintura, diseño. Ahí tenemos diferentes nombres con los que se conoce. Es el mismo movimiento, el Art Nouveau en España, donde tiene bastante impacto. Francia también es un lugar donde se desarrolla mucho trabajo Nouveau, de arte nuevo. Veamos, las películas también se pintaban. En aquella época no, no se pintaban, al menos las primeras no. El color aparece hasta por la década de los 40 o 50 del siglo XX. Veamos, Suchi dice, para ese entonces era considerados niños, dice es que he leído el concepto de infancia relativamente reciente. Sí, es reciente, pero ya se reivindicaban la idea de que tan jóvenes no trabajaran, por lo menos no trabajaran en las condiciones en los que se hacían. Digamos que sí, es cierto, digamos, el concepto de niñez o de infancia es relativamente reciente, pero para esa época sí hay registro de luchas en las que se trataba pues que de esa edad pues todavía más bien se dedicaran a la educación, no al trabajo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí las características generales sobre el cartelismo. La figura femenina es una de las que más marcan el desarrollo del arte del Nouveau, y pues vamos a ver bastante cartelismo, bastantes publicidad de productos de diferente índole, para el hogar, productos para la industria también, que se publicitan de esta manera. Acá. Los carteles pues aparecen en muchos lugares, promocionando cafés, bares, teatro, lugares en los que se promociona la danza también, y no solamente eran carteles, sino que realmente eran obras de arte que hacían artistas. En este caso, por ejemplo, está firmado por un artista. Es la época también de Toulouse-Lautrec en Francia, otro pintor que se dedica bastante al cartelismo. En cuanto a arquitectura, pues voy a pasar a las imágenes. La casa Batlló, por ejemplo, de Gaudí. De hecho, Gaudí es uno de los principales representantes del Nouveau en España, y es un referente también acá para América. Eso es en Barcelona. En Barcelona hay bastantes plazas, casas. Bueno, la Catedral de la Sagrada Familia, que todavía sigue en construcción. Se suponía que el 2022 lo iban a terminar y todavía siguen construyendo. Ya tiene más de 100 años de estar en construcción, y pues siguen en trabajo con ella. Noten que en cuanto a las características de la arquitectura es el uso de las líneas, y es porque, acuérdense, el gusto por el gótico, el gusto por el arte gótico, los vitrales, las curvas, la parte ojival, también una mezcla con barroco. El barroco también se retoman algunos elementos que se adaptan a estas líneas bastante caprichosas de la arquitectura. Otro aspecto también, la primera revolución industrial introdujo algo en la arquitectura que no había antes. Eso creo que se los mencionaba en la clase anterior, es el hierro. Y luego la aleación que se hace del hierro y es el acero. Eso les permite comenzar a construir edificios cada vez más altos. Acá tenemos la Catedral de la Sagrada Familia. Esa es la que les mencionaba. No está terminada aún.
Parte es porque Gaudí pues murió tratando de conseguir fondos para construirla. Él andaba por ahí pidiendo, porque acabó con sus haberes, su patrimonio, pues gastando en construir esto que constituiría como su máximo edificio, su obra, digamos, mayor, y pues lo atropelló un tranvía, me parece, o un tren. Pues fallece días después. Luego hay un incendio en el estudio que él tenía y muchos de los planos o de los dibujos de planos, de los detalles, se perdieron. Entonces el edificio ha seguido construyéndose a partir de un poco de intuición y mezcla con artistas bastante, ¿cómo se dice?, modernos. En esos 100 años se han agregado muchos artistas. Por ejemplo, uno de los que a mí me gustan bastante, que corresponden a mitad del siglo XX, que es Subirachs, Josep María Subirachs. Es uno de los que trabajan bastante o trabajaron bastante en uno de esos portales, agregando obra de él que combinara con el diseño así general de la Sagrada Familia. Ahí tenemos, vean las columnas que parece que se convierten en árboles, las bóvedas muy caprichosas, son muy similares a las bóvedas estrelladas del gótico, los vitrales. ¿Ya? Vitrales son básicamente inspirados en el gótico. La altura misma del edificio está inspirado en el gótico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta construcción con respecto a la arquitectura gótica? Pues la utilización del metal, del el acero como parte de la construcción. Bien, creo que Gaudí se sale del capítulo de las tres mellizas. No recuerdo. Bien, voy a quedarme acá por cuestiones de tiempo. Bueno, quizás vamos a ver hasta acá estos. Mucho de la arquitectura Nouveau tiene que ver con estaciones de tren también. La construcción de toda la estructura las cubiertas de estos lugares se hacen con metal. Entonces el metal no es solamente el uso estructural, sino el uso también estético que se le da a él. Entonces, pues se utiliza bastante para la estructuración de los techos. Luego también las aplicaciones Nouveau en las paredes, especialmente en las puertas. Vean este trabajo de madera. El pavo real es un símbolo en el Nouveau. El colibrí, la orquídea, son símbolos del Nouveau. La mujer en sí misma, la sensualidad, en general, pues es parte de la obra Nouveau. Bien. Y acá, esto es en la entrada del metro en París, vean igual. Esto es Nouveau. La utilización de mascarones, líneas como estas que observan acá. Esto es Nouveau, están los mascarones. Y como les digo, pues se desarrolla en diferentes lugares. La Torre Eiffel corresponde al Art Nouveau. Ahí está. En Francia se hacían los llamados grandes salones de París, que eran lugares en los que se presentaban lo más exótico de los países, de los confines del mundo y los avances de la ciencia. Entonces, se construyó la torre para uno de estos grandes salones de París. De hecho, a la gente no le gustaba, no le gustó y a la gente le engañaron, le dijeron, mire, solo la vamos a ocupar para el salón, después se la vamos a quitar porque a la gente les parecía fea, afeaba el paisaje, pues. Le dijeron que le iban a quitar y al final pues ahí la dejaron. Todavía la vemos ahí en la Torre Eiffel y es un símbolo de París. Esto es Nouveau. Aún tenemos 357 metros de altura de la estructura. Quizás voy a avanzar un poquito con esto, si me lo permiten. Si alguien tiene que retirarse, pues lo entenderé, pero quizás voy a tomarme unos 10 minutitos más, dado que hay chancecito.
Vean, en cuanto a la escultura, especialmente el tema femenino es uno de los que más se buscan. Em, se, Se retrata junto con la figura femenina, un cuerpo como muy escultural, bastante desnudez también, transparencias en cuanto a las telas y la utilización de materiales como el bronce y la porcelana para la elaboración de ellas. Eso es como la norma para estas imágenes. Los peinados, la, digamos, la indumentaria en general es de la época, es gustada para esta época, es lo que la gente busca colocarse. Hay una etapa también, esa en la clase que tiene que ver con la primera vanguardia, vamos a hablar, es lo que se llama la Belle Époque, la bella época, tiene que ver con París, tiene que ver con los pintores, los salones de los grandes salones de París, que tienen que ver con esto del arte, también marcan una tendencia estética. Y eso sucede acá en nuestro país. Hay fotografías de final del siglo XIX, principios del siglo XX, en los que las fotografías pareciera que fueron tomadas en Francia, porque hay un gusto afrancesado en El Salvador para la élite, para la sociedad. Los edificios, de hecho, se construyen así. En el centro de San Salvador, ahí cerca del Parque Olaúla, donde estaba el mercado, hay no sé si es un McDonald's todavía o porque lo habían quitado, después no sé si lo han puesto, pero al parecer ahora ya se ve mejor, ya se ve al menos el edificio, es un edificio Nouveau ese, y ese es uno de los que han sobrevivido. Hay otros más en diferentes lugares, hay Art Deco, que eso es la evolución del Art Nouveau, pero ya estamos hablando del siglo XX. Entonces, eso lo podemos observar, es el gusto bastante grande que hay de eso de la denominada Belle Époque, que tiene que ver con esto del modernismo también. El edificio Bow también, correcto, muy bien ahí, Néstor y Ismael también que lo menciona. Hay mucho bueno, ahí no hay mucho, hay algo que todavía es rescatable ahí en el centro de San Salvador, porque podemos verlo y qué bien, pues que ahora ya se puede ver. Hay otras cosas que se perdieron también. Hay edificios, casas, la Casa Munguía, que se llamaba, por ejemplo, que esa correspondería a la época victoriana, un poco de Nouveau también, pues le dieron fuego. Digo le dieron fuego porque de repente se incendió el asunto y pues se cayó y al final se acabó todo. Era más fácil quemarlo que mandarlo a arreglar. Pero un edificio, una casa bastante bonita, ahí por donde está la parada de Salandra, en el centro de San Salvador. Bien, de Joseph Gimona, esto es en mármol. Ven ahí siempre la idea de la sensualidad y de lo femenino. Eclosión de Miguel Bay, igual. Siempre el mismo tema, el tema del amor y lo femenino también, la desnudez. Y ahí. Lo más importante, algo de lo emblemático de esta época nuevo también es esto, la Estatua de la Libertad. Este es un regalo que hace Francia a Estados Unidos a razón de los 200 años de independencia de Estados Unidos. Acuérdense que Francia fue la que le ayudó en la independencia a Inglaterra, porque Francia en ese momento estaba en guerra con Inglaterra. Entonces eso es parte de la idea de promocionar, por así decir, esos lazos de amistad. La obra se construye en Francia y luego es transportada por buque en bloques hasta la isla en la que luego es reconstruida, reensamblada, más bien no reconstruida, sino es ensamblada. Y pues ahí tenemos a la Estatua de la Libertad. Acuérdense la idea de la Mariam, de la Nike o la libertad guiando al pueblo, pues eso es básicamente el tema que vemos acá. Una corona, la tabla donde está escrita la fecha de independencia de Estados Unidos y pues ¿cómo se llama esto? La antorcha de la libertad. Acá. Y está en dirección justo a donde llegaban todos los barcos que iban de Europa buscando pues esa tierra de la libertad de la que se hablaba. Nueva York, así como muchas ciudades de Estados Unidos fueron construidas por migrantes desde siempre.
a pesar que ahora pues sea lo que menos quieren tener ellos allá, fueron construidos por migrantes. Diseños de interiores, pues hay bastante, madera, metal, pintura, cerámica, cristalería, pues es una cantidad muy grande de materiales que se utilizaron para generar ese ambiente, esa atmósfera que correspondería a esta sobrecarga, por así decirlo, de dinamismo. Observen esta, por ejemplo, la, el barandal de las gradas mismas, con muchas curvas, la decoración en las paredes, muy orgánica, en el piso igual. Eso como es parte. Los vitrales, bueno, ya les había mencionado un poco sobre esto. La cristalería en general, especialmente en vitrales, pues es parte de lo que más se desarrolla. Ahí, los motivos florales, ¿cómo se llama este? El pavo real es otro de los elementos que vemos bastante repetidos. Ahí está el pavo real, por acá. Y las flores, paisaje. En cuanto a la pintura, si recuerdan esto, vieron Elfenlied, eh, Gustav Klimt, corresponde a este periodo. Por el tiempo no les voy a poner Elfenlied, siempre cuando vamos a este tema les coloco Elfenlied antes de iniciar la clase, pero no lo vamos a hacer en cuestión de tiempo y siempre les digo, ya cuando escuchen de nuevo esa canción en la clase, significa pues que ya nos quedan un par de días nada más para cerrar ya pues el ciclo. Así que pues ya casi vamos a cerrar el ciclo. La satisfacción también, Gustav Klimt. Eso también aparece, por cierto, en el intro de Elfenlied, esa imagen. Y estas también. O sea, Elfenlied retoma bastante de Klimt. Y hay otras más. Alfons Mucha es otro también de los que dedican bastante para eso. ¿Sí, Mabel? A ese tipo de arte, ¿cómo se le llama, licenciado? A este es Art Ese Nouveau. Art Nouveau. me parece Modernismo. bastante interesante. Me parece bastante interesante. Sí, es Muy muy llamativo. interesante. Muy interesante. Es muy, bueno, el estilo es de Klimt, ¿verdad? De Gustav Klimt. Pero se enmarca dentro de lo que se denomina modernismo, o sea, el mismo Art Nouveau. Solo que modernismo es mucho más amplio. Nouveau casi siempre se asocia a la cristalería y a las artes decorativas, pero también incluye la pintura, como lo vemos por acá. Otra de las variantes de la pintura es esto. Este es Alfons Mucha, es otro de los pintores que dedican bastante a esto. Esta es las horas, es decir, la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Vean. No hay problema, Nicole, ya casi terminamos. Esto estoy aprovechando porque resulta que pues ya tenemos poquito tiempo, pero ya, casi, casi. Solamente les muestro joyería y decoraciones. Bueno, estos vemos otros más de Alfons Mucha. Joyería y decoraciones, la LIC, Tiffany, son nombres que suenan actualmente como obras de coleccionistas. Esto, pues tanto en joyería, cristalería, cerámica, actualmente valen mucho dinero, igual que esto de madera. O sea, básicamente el Nouveau está en todo, está en el diseño de casi todo, tanto edificios como también muebles y obras eh, plásticas, como lo veíamos en la pintura. Así que, bien, me quedo acá y detenemos la grabación.